Entonces, ¿cuándo se transmitió por primera vez? Salió Ex por Libris. primera vez el primer domingo de julio de 1978. ¿Y cuánto tiempo tenía de fundada entonces? ¿3 años Radio Nicolaita? Tenía 2 años en el 2 años. 76. De hecho, fue en el 75, pero se dio como fecha oficial el 8 de mayo de 1976. No sé por qué, quizá porque esa vez fue cuando se hizo la primera transmisión a control remoto desde el Colegio de San Nicolás, que su fiesta grande es el 8 de mayo. Y pues a mí me pareció que no era correcto porque la fiesta de la universidad es el Colegio de San Nicolás y no la radio. Entonces la radio pasó a no a un segundo término, a un cuarto, quinto término, no sé. Nunca se inauguró, nunca fue nadie a dar el inicio de trabajos ni nada de eso. Pero platicando y acordándome yo también porque le estuve ayudando algún tiempo al ingeniero Espinosa cuando estaba montando la radio, yo me acordaba que era 1975 y porque yo todavía estaba trabajando en Bellas Artes y ese año salí de Bellas Artes. Entonces me acuerdo que pero él dijo, bueno, pues sí, es cuando uno prende por primera vez la radio, es cuando debería celebrarse, pero no se acordó cuándo fue, ni cómo le hizo, ni nada. Yo lo entrevisté muchos años después en torno a eso y no se acordaba. Entonces se quedó ya como el 8 de mayo del 78, del 76 como inicio de actividades de la radio, y el primer domingo de julio del 78 el inicio de actividades del Ex Libris. Ese sí está bien documentado. Sí. ¿Y a quién se le ocurrió el nombre del programa? Fíjate que el primer sábado de julio yo estaba ya haciendo algunos trabajos preparatorios para el primer programa, que no era grabado, sino que era en vivo. Y pues 15 minutos, es rápido lo que se va. Pero entonces fui a los cafés, que ahí reuníamos con varios amigos, y ahí estaban algunos de ellos, y les fui a preguntar qué proponían para un programa de radio, qué nombre le podríamos poner. Y dieron muchos nombres. Por ahí estaba Alberto Navarrete, que tenía ideas muy rimbombantes y cosas así, como buen científico que era, pero músico también, y no sé, profesor y toda la cosa. Había otros compañeros que tenía yo en Bellas Artes que también estaban ahí, daban propuestas. Uno de ellos, que fue mi alumno, fue Alejandro Delgado, y él propuso que se llamara Ex Libris, y le dije, ay no, un latinazgo para qué es, la gente va a estar preguntando qué significa y todo eso. Total que hubo tantas propuestas que no encontraba yo cuál, y decidí finalmente que se quedara Ex Libris. Y sí, desde entonces nos preguntan todo el tiempo qué significa, y hay que estar diciendo, nos da mucho gusto hacerlo. Pero el caso está que el programa empezó con ese nombre. Al día siguiente tuvimos la primera entrevista que hicimos fue al director de la radio, Arturo Molina. Era una entrevista de 5 minutos. Él sabía mucho de libros, su padre le había heredado una cantidad enorme de libros, una buena biblioteca, pero además la revista El Centavo, que había iniciado don Salvador muchos años antes y que ya era conocida en todo el país y fuera del país incluso. Y entonces Arturo estaba trabajando también para esa revista del Centavo. Y hablamos de algunas cuestiones ahí de los autores y de cosas así chistosas que a la gente le gustó mucho. Y nos pedían pues que le diéramos más tiempo al programa. Le dimos media hora y después le dimos 1 hora y hasta llegar a las 2 horas, ¿verdad? Que es lo que tiene hasta hoy. Empezó durando 15 minutos y a los 2 meses ya 2 horas. Sí, así qué es. Bárbaro, qué exitazo. En sus inicios el programa se realizó en la cabina de radio. Así es. ¿Y en qué momento lo hiciste itinerante? Fíjate que me interesaba salirme de la cabina porque me asfixiaba el ambiente de la cabina, ¿no? Era muy pequeña, no cabía mucha gente, y mi interés era de que hubiera bastante gente alrededor del programa. Sobre todo porque me interesaba que la gente empezara a hablar de los libros, de sus experiencias con la literatura y todo eso. Y ahí pues estaba muy pequeño como para hacer esos
esas posibilidades. Entonces decidí sacarlo, pero no tenía cómo, hasta que un día llegó un señor a la radio a vender unos equipitos. Eran unas mezcladoras muy pequeñas y muy baratas, incluso se la compré a plazos, la pagué en varios meses, y era una cosita muy pequeña que tenía para 2 micrófonos, entrada para dos formas de meterle música y una salida para el micrófono. Era todo. Una salida para el teléfono, digo, porque se tenía que transmitir por teléfono. Yo no sabía cómo hacerlo, me costó trabajo encontrarlo, y había un personaje que trabajaba en el gobierno del estado, que era el más mañoso ahí, para que el gobierno del estado pudiera hacer espionaje de personajes y todo eso. Él sabía todo, cómo hacer las trampas, y todo se hacía por teléfono. Él me enseñó cómo abrir un teléfono, ponerle los diablitos y meterle ahí el sonido para mandarlo a la radio. Ya me había dicho algo de eso el ingeniero Espinosa, porque él lo hacía, ¿no? Él sabía cómo despanzurrar un teléfono y meterle ahí cablecitos para poder enviar la señal. Así se hizo la primera transmisión del 8 de mayo de 1976. Y se hizo desde la regencia. Entonces ahí estaba un teléfono y lo abrió y le puso los cables y ya se mandó la señal. Entonces yo tenía ya la idea de cómo hacerlo. Me costó a veces algunos descalabros, me llegué a dar toques y toda la cosa, ¿no? Muy sabroso. Pero eso fue muy bueno, porque ya cuando estaba fuera de la ciudad, pues era un problema ir por ejemplo, a una presidencia municipal que tenía muchos teléfonos, y a ver cuál se podía utilizar, que no estuviera metido en un aparato central, y en fin, muchos problemas que tuve, pero en fin, el programa siempre se hizo, y fue muy agradable. La cuestión era que salir de la radio como una vocación para poder expresar y para poder enfatizar y trabajar la libertad de expresión, que está consagrada en nuestras leyes, pero no se dice cómo. ¿Dónde puede uno ejercer la libertad de expresión? No puede uno ir a Palacio de Federal y decirle al presidente: oiga, no me parece bien lo que está haciendo. No te van a dejar entrar, para empezar. Ni puedes ir a la casa del gobernador o con un diputado. En fin, los políticos son gente hermética y no se les puede uno acercar. Entonces, la única forma de ejercitar la libertad de expresión era yendo al mercado y ahí hablando con Cholita o con quien sea, para decir que uno no está de acuerdo con el gobierno, o ir a la carnicería y hablar mal del gobernador allí, o ir a las tortillas y hablar mal de los diputados. Es la única forma de generar la libertad de expresión, y que no haya policías, porque algunos son muy canijos y respetan mucho a sus superiores. Entonces, la cuestión era de que la gente pudiera tener acceso a los micrófonos, y esa era la idea, y empecé a sacar los micrófonos. La primera transmisión que hice fuera de la radio fue en el Museo Michoacano. Había una directora muy dinámica, muy amable, que nos permitió estar transmitiendo ahí mucho tiempo, todo el tiempo que duró ella ahí como directora. Y se hacía un festejo ahí, porque ponía el café, las galletas y todo eso. Y nosotros pedíamos que, como no había pues forma de pagarle a la gente que iba a hacer el programa, a mí no me pagaba nadie y a mi familia menos, entonces pedíamos que nos dieran un almuercito, porque era domingo en la mañana, nosotros llevábamos nuestro equipo, nosotros llevábamos todo y hacíamos todo. Entonces que nos dieran un almuercito, aunque sea para aguantar. Y sí, toda la gente nos ha dado aquí. Y que hubiera teléfono, ¿no? Era bueno, el requerimiento. Si no había teléfono, no había forma de hacer la transmisión. Sí, siempre buscábamos un lugar que hubiera teléfono. Por ejemplo, una vez hice una transmisión de una librería. Las librerías no abren los domingos, ni las bibliotecas, ni casi nada. Entonces me puse de acuerdo con un querido maestro y una querida amiga, que el maestro era Ramón Martínez Ocaranza, y su esposa Ofelia Cervantes,
con quienes nos unía una amistad de muchos años. Y entonces ellos tenían una librería en la calle Galeana. Donde empieza Galeana estaba una gasolinera, donde está ahora el Centro Cultural Universitario, y a un lado estaba un pequeño cuarto donde tenía la librería Gorky, y ahí transmitimos porque ellos sí tenían teléfono. Entonces nos permitieron usar el teléfono y estuvo muy bonita esa transmisión porque ya se habló de los libros que tenían ahí. Aunque era pequeño el espacio, lo sabían aprovechar muy bien, sabían todo lo que tenían, etcétera. Quien habló fue Ofelia porque Ramón nunca quiso hablar. Y fue la única vez porque a alguna de las personas que fueron ahí se le cayó el café y no sé qué en los libros y ya no se pudo volver a ir. Yo empecé a producir Ex Libris a partir de la pandemia mundial por el COVID-19, a raíz de que mi papá pues se enfermó y me llamó para decirme, ¿sabes qué? No puedo ni hablar. Se puso gravísimo y era un momento terrible porque pues le dieron un diagnóstico equivocado. Bueno, dentro de lo que cabía era neumonía por posible COVID. Y en ese entonces pues no se podía decir, oye, tiene COVID, porque había una serie de complicaciones, ¿no? Todo el mundo estaba así a la expectativa de qué iba a pasar. Y él pues se puso gravísimo, muy grave. Entonces me dijo, pues ¿cómo ves si tú te avientas este programa y ahí vamos viendo cómo sale la cosa? Y desde entonces pues a la actualidad llevo 150 programas aproximadamente que conduzco. Esos primeros programas fueron terribles para mí porque era, a pesar de que desde niño estuve involucrado en la cuestión técnica del Ex Libris, pues de alguna manera al principio acompañando a mis papás y después tratando de aportar en la cuestión técnica, cómo mejorar metiendo cables de ciertos calibres, investigando por aquí y por allá. Cuando yo tomé las riendas de la producción, pues recurrí a varios conocidos que son especialistas en cuestiones de telecomunicaciones, algunos ingenieros en cuestiones de electrónica, y yo quería comentarles pues que ya había equipos muy sofisticados para transmitir radio in situ, pues viajar con consolas portátiles y cómo hacer para hacer algo casero. Una puerta de enlace telefónico, hice un diseño, lo llevé con unos amigos, me dijeron, no, eso no se puede. ¿Cómo vas a meter audio por el teléfono? Pues eso ya existía. Y ahora en esta cuestión de la pandemia, pues fue necesario innovar y buscar todo tipo de artilugios, conocimientos, técnicas, equipos, pues para transmitir. No nos podemos permitir el día de hoy transmitir con mala calidad de audio en este momento histórico. Muchas de las personas que participan en el programa no son especialistas en radio, y en la pandemia pues la gente empezó a enviar sus audios pregrabados desde diversas partes del mundo. Ahorita nos envían de España, de Estados Unidos, y los editamos nosotros y sale una chamba muy padre, ¿no? Evidentemente no podemos dejar de reconocer el trabajo de Ruth y José Luis, que en más de 40 años, bueno, 45 años ya, han hecho una labor titánica para difundir el arte y la cultura en Michoacán a través del programa Ex Libris y de todos los programas del colectivo artístico Morelia. Yo recuerdo que muchos años se hizo en el Jardín de las Rosas. Yo iba a subirme un árbol que estaba por ahí, me gustaba mucho treparme ese árbol y no me involucraba mucho en lo que estaba pasando en el programa. Simplemente veía cómo conectaba a mi papá al teléfono, despanzurraba un teléfono, lo intervenía y hacía en el programa, y a veces ya se desconectó o que ya pasó esto, ya pasó aquello, y andaban cargando con aparatos, unas bocinas colosales, un deck, un amplificador, un ecualizador. Era equipo, cajas y cajas, ¿no? 3, 4 personas no bastaban para andar cargando todo eso. Actualmente pues hemos hecho todo lo posible por en una maleta cargar todo lo que se requiere y que sea, pues parece tecnología de punta. En otro momento hubiera sido muy a lo James Bond, ¿no? ¿En qué se vaya a convertir el programa? Pues ya se está convirtiendo en algo diferente. Es un programa único. No conozco otro programa itinerante de revista que sea así, con tantas secciones, en donde la gente se da cita
y desayunan, muchos iban solo por el desayuno, pero con tanta actividad artística y cultural como siempre lo ha sido el programa, ¿no? En el 2019, Ana Rocío Reyes, que es una ferviente seguidora del colectivo artístico Morelia y del programa Ex Libris, sugirió cómo ayudar a Ex Libris a mejorar. Dice, pues lo que se me ocurre es hacer una campaña de donación y yo empiezo con esto, ¡pam! Entonces se hizo la primera convocatoria de donación, primera y única seguramente, y se compraron cosas pues fundamentales que hasta la fecha siguen funcionando. Fue un acto solidario bastante interesante, porque gracias a eso se empezó a transmitir el Ex Libris con gran calidad, como hasta la fecha se ha ido haciendo. Bueno, el apoyo cotidiano de la gente que manda sus audios, algunos muy buenos, algunos no tanto. Ahora que se escucha tan bien, pues no podemos bajar. Esa es la mínima calidad que tenemos que manejar, porque las audiencias ahora en la pandemia son muy exigentes. Piden una calidad mínima y sobre todo en el audio. Pueden aguantar que se vea un poco feo, pero si se escucha mal, en automático lo quitan. No duran ni 5 segundos viéndolo cuando lo quitan, aunque no se vea tan bien. Hemos recibido muchos mensajes ahora con la cuestión de las redes sociales del Ex Libris. Nos han enviado audios pues agradeciendo y felicitando por esta cuestión de la mejora continua, ¿no? Yo llevo pues poco tiempo involucrándome en esta cuestión de la producción y hemos encontrado pues una dinámica muy interesante. Ahora yo transmito de una cabina principal, que es este espacio. Aquí monto el equipo. Mi padre pues está desde su casa, que es otra cabina alterna, y transmitimos por medio de las redes sociales, y en radio nos retransmiten a todo el estado y a todo el mundo por internet. Entonces ahora que se escucha en todo el mundo, hay que cuidar todos los detalles. Y nosotros a su vez exigimos a la gente que participa con sus audios que manejen la misma calidad. Entonces, pues a ver hasta dónde nos lleva esta nueva experiencia.